Hoy continuamos con nuestra serie de estudios que hemos titulado Viviendo con reverencia en la casa de nuestro Dios. Una reflexión sobre la vida cristiana dentro del contexto de la iglesia local y nuestra responsabilidad como miembros del pueblo redimido. Mis queridos hermanos, les voy a dar unos segundos para que busquen sus apuntes. Vamos a pedirle el favor a 4 hermanos o 3 para que nos den un corto resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos considerado lo siguiente. Abordamos un primer tema, y el primer tema que vimos es entrando por la puerta estrecha. Hermano Israel, por favor, si nos puede comentar algo de lo que vimos cuando tratamos este punto tan importante, entrando por la puerta estrecha. ¿Qué reflexión hicimos allí? Hablamos algo que Jesús había dado un mandato, entrad por la puerta estrecha. ¿A qué hicimos referencia, mi hermano? Vale. ¿Alguien más quiere complementar qué vimos en esa primera parte? Recordemos que ahí vimos que la membresía de la iglesia, para ser miembro de la iglesia, debe previamente entrar por la puerta estrecha. Y eso lo explicamos porque fue un mandato del Señor. El Señor Jesús mismo dijo, entrad por la puerta estrecha. Es decir, explicamos también que no es o no se hace una persona miembro entrando por un curso, ¿recuerda? Ahora sí, claro, que no es por una trayectoria, no es por lazos familiares, no es porque mi papá lleva muchos años en la iglesia, ahora yo llevo un par de años, entonces debo hacerme miembro de la iglesia. También hablamos que no era por la mera asistencia, por cumplir todo el curso, presentar juiciosamente los trabajos, juiciosamente asisto, llego muy temprano. Tampoco es por eso. Es por medio de una conversión genuina, una obra del Señor en el corazón de la persona que reconoce que es un pecador apartado y listo para el fuego. Pero que si no es por la gracia del Señor que opera en el corazón de esa persona y esa persona puede levantar los ojos, rogar al Señor, la gracia del Señor opera en su alma, en ese momento es incorporado a la iglesia porque hubo una operación en su alma y Dios le ha redimido. Esa persona debe hacerse miembro formal de la iglesia para que continúe su proceso de crecimiento, de santificación. Es decir, solamente aquellos que han atravesado por la puerta mediante el arrepentimiento y mediante la fe, pertenece verdaderamente al pueblo de Dios. Luego meditamos sobre la naturaleza de la iglesia y la naturaleza que vimos. Ahí tomamos un texto del apóstol Pablo y el apóstol dijo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ahí vimos que el apóstol Pablo trae unas metáforas, trae unas figuras para explicarnos lo que es la iglesia a los ojos de Dios. Y ahí vimos varias cosas. Empezamos a ver la iglesia como casa de Dios. Entonces el hermano Jonathan, por favor, nos recuerda qué vimos en ese punto que tratamos.
Vale, muchas gracias. Exactamente, eso vimos. Oikos se presentó en dos maneras. Oikos es casa, y lo presentamos como edificación, como templo, como dice mi hermano, y también como familia. Meditamos que somos templo de Dios, y ese templo es edificado por piedras vivas. Esas piedras vivas las escoge Dios mismo. Dios mismo es quien edifica su templo, y cuando su templo es edificado, Dios habita en medio de su templo. Por eso hoy es muy importante que cada miembro esté en el día del Señor, porque cada piedra viva es muy importante. Todos los que han sido regenerados y son piedras vivas son importantes hoy en su día, porque es aquí en su día que Dios desciende y habita con su pueblo. Luego consideramos otro tema, que fue la metáfora de la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Hermano John, por favor, cuéntenos algo de qué fue lo que vimos de la iglesia del Dios viviente. Le doy una pista. Hablamos que, a diferencia de ellos y aquellos que confían en dioses falsos, en dioses que no oyen ni ven, la iglesia del Señor confía en el Dios que vive, en el Dios viviente. ¿Qué hablamos? ¿Qué más hablamos de ahí? Vale. Hermano Kevin, por favor, coméntenos algo adicional de lo que hablamos de el Dios viviente. Vale. Si verdaderamente creemos que el Dios Trino está presente en su iglesia, entonces no podemos tomar a la ligera ninguna actividad que tiene la iglesia. No, ninguna. Cada una es importante. El culto es importante. La oración es importante. La predicación del Rey es importante. Cada momento de comunión que tenemos entre los hermanos es importante. Todo lo que se hace en su casa es muy importante. Entonces, vamos a ver hoy la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Ese va a ser el tema que vamos a tratar en el día de hoy. La iglesia como columna y baluarte de la verdad. Así que recordemos el texto. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, si la iglesia deja de sostener la verdad, ¿quién lo va a hacer? Si la iglesia no lo va a hacer, entonces, ¿quién lo va a hacer? Esa es la solemne pregunta que está respondiendo el apóstol Pablo aquí en Timoteo, cuando declara que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Vivimos en un tiempo en el que la verdad está completamente relativizada. Está
torcida la verdad, está ridiculizada la verdad. Entonces, ¿han escuchado ustedes esas personas que dicen que cada persona tiene su verdad? Y eso lo dicen mucho. Mucha gente dice eso. No, es que cada persona tiene su propia verdad. Pero la palabra de Dios nos afirma que hay una sola verdad absoluta, revelada por Dios mismo, y es en Cristo Jesús. Las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, nos han mostrado a nosotros, la iglesia, la verdad. Y esta verdad no cambia a pesar de que las culturas empiecen a cambiar, a pesar que lleguen nuevas modas. Esta verdad no cambia. Puede que pasen muchos años, muchas generaciones, muchas opiniones humanas, muchas ideas humanas, pero esta verdad permanece porque Dios hace que permanezca. Ahora bien, aunque Dios es quien sostiene eternamente esta verdad, Él ha querido poner esa verdad en manos de la iglesia. Dios la sostiene, Él es la verdad, pero Él ha decidido que la iglesia proclame esa verdad, que la iglesia tenga esa verdad, la defienda, la haga resplandecer en el mundo. Así como cuando una columna se levanta de un edificio, hace que todos vean que se ha levantado una columna. Y un baluarte, la base, el piso, hace que se proteja, gracias mi hermano, hace que se proteja y que se pueda sostener esa verdad. Hoy vamos a reflexionar en lo que significa esta realidad, la verdad de Dios entregada a la iglesia. ¿Cómo se relaciona con nosotros como iglesia? ¿Cuáles son las funciones esenciales que la iglesia debe cumplir para ser verdaderamente columna y baluarte de la verdad? Eso es lo que vamos a ver en este día. Cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo en Éfeso, habló de la iglesia como la columna y baluarte de la verdad. Los creyentes en ese entonces, en esa ciudad, tenían en la mente muy clara la imagen vívida de lo que es el majestuoso templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este edificio era un edificio inmenso, inmenso. Estaba sostenido por 127 columnas de mármol sólido y cada una eran donadas por un rey, y ese rey lo que hacía era hacerla bella, esa columna, como en tributo a esa diosa Diana. Pero no eran simplemente piedras blancas, no es como hoy en día se ven las ruinas, no. En ese momento eran majestuosas esas columnas. Aquellas columnas estaban talladas, grabadas con oro, con piedras, y debajo de ellas tenía un enorme cimiento para sostener esas columnas tan pesadas. Porque de no ser así, de no tener una estructura sólida en su base, difícilmente iba a sostener esas columnas. Entonces, todos los viajeros que llegaban allí a Éfeso quedaban impactados al ver esas columnas, al ver esa base, a ver ese templo. Quedaban impactados. Esas columnas y ese cimiento era lo que le daba firmeza y visibilidad al templo de esa diosa Diana. Era imposible llegar a esa ciudad y pasar por alto ese templo. Y ese templo o ese monumento testificaba algo públicamente, representaba algo públicamente. ¿Y qué representaba ese templo? Ese templo representaba un culto pagano.
Eso representaba eso. Representaba un culto, un monumento al engaño, un monumento a la mentira. Representaba un testimonio a Satanás, un testimonio al diablo. Esa era la representación de ese templo. Todo una mentira y un testimonio satánico. Ahora bien, con esa imagen en mente, el apóstol Pablo le dice a los cristianos, como está en su texto, la iglesia del Dios viviente es columna, no de la mentira. La iglesia es columna, no de la mentira, sino de la verdad, de la verdad. A eso está haciendo referencia el apóstol. Hacer visible esta verdad. Así como ese templo pagano, todo el mundo lo podía ver y era imposible ocultarlo. La iglesia debe llevar en alto el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted recuerda, en Hechos, más o menos capítulo 19, 18, 19, el apóstol Pablo, cuando fue a Éfeso, tuvo un gran problema. Porque el apóstol Pablo, cuando hablaba del evangelio, cuando hablaba de nuestro Señor Jesucristo, muchos se convirtieron a la fe, fueron transformados por la gracia del Señor, creyeron a la palabra del Señor, se aferraron a Cristo, y como eran muchos, la preocupación del pueblo pues era grande. Pues ¿por qué iban a preocuparse en tanto? Porque su negocio se acababa. Ellos hacían templecillos, como los que van a Monserrate, le venden su templecillo, le venden su estatua y le dicen, vea, y la gente se lleva eso para la casa pensando que algo es sagrado o eso ahí. Pues algo similar eran ellos. Cuando el apóstol Pablo les hablaba y creyeron en Jesucristo, pues todos los plateros empezaron a perder parte de su empleo y pues para ellos era difícil. Era difícil, pero la palabra de Dios empezó a prosperar, así como lo dice en Hechos de los Apóstoles. La palabra columna hace referencia a los pilares que se levantan. A eso hace referencia, a un pilar que sostiene, que se levanta algo, pero con el propósito de que todo mundo lo vea. Se levanta ese pilar para que todo mundo pueda observarlo. Así como las columnas del templo de Diana, que era imposible no verlos. La iglesia es llamada a sostener la verdad de Dios y a mostrarla públicamente mediante la predicación, mediante la enseñanza, mediante el testimonio de las piedras vivas. Una columna no crea la verdad, pero la eleva, la levanta, no la crea, pero sí la eleva para que la puedan ver. La palabra baluarte viene del griego edraioma, que se refiere al fundamento. Esa fue la palabra que usó el apóstol Pablo, edraioma, y se refiere a la base, al fundamento. Fue echado el fundamento, fue echado el fundamento. Ya sabemos que el fundamento se echa una sola vez y fue echado por los apóstoles. Y la iglesia empezó a levantar las columnas y empezó a proclamar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ambas palabras, columna y baluarte, apuntan a algo. El texto lo dice, a la verdad. Ambas apuntan a la verdad. La verdad se refiere a toda la revelación de Dios en la Escritura, a toda la revelación de Dios que ha hecho a los hombres, a toda la revelación de la persona y la obra de Cristo, a toda la revelación del testimonio del Espíritu Santo. A eso hace referencia, a eso refiere. La iglesia del Dios viviente está en la obligación solemne de guardar celosamente esa verdad que le ha sido encomendada, que le ha sido entregada. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque esa verdad proviene de Dios. Dios mismo es quien la ha dado.
Dios mismo es quien ha dado esa verdad, porque Él es la fuente, Él en sí mismo es la verdad y Él ha decidido darla. La Escritura dice en Números, Dios no es hombre para que mienta. Y dice también Jeremías 10:10, mas Jehová Dios es verdad, el Dios vivo y Rey eterno. Lo que ha revelado Dios a su iglesia es la verdad. La verdad, toda la palabra de Dios hace alusión a su carácter, a quién es Dios, a la esencia de Dios. Por tanto, nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad a lo que nos ha sido encomendado. Miremos el Salmo 119, vamos a leer el versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. La iglesia, al ser columna y baluarte de la verdad, debe sostener toda la revelación que nos ha sido encomendada y protegerla ante los ataques, ante el error. Dice un predicador, un teólogo, hablando de la verdad, abro comillas, leo para ustedes: permítame darle un breve panorama de lo que la Biblia dice acerca de la verdad divina. Dios es el Dios de verdad, según Deuteronomio 32:4, lo cual indica que Él es la fuente de la verdad. Cristo es la verdad y lleno de verdad. Juan 14:6, Juan 1:14. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad en Juan 14:17. La Biblia es llamada en Daniel 10:21 la escritura de la verdad. Somos salvos por la verdad, somos santificados por la verdad, amados por la verdad, somos juzgados por la verdad, somos libertados por la verdad, adoramos la verdad, servimos a Dios en la verdad. La verdad es la revelación de Dios. Cuando hablamos de la verdad, no nos referimos a ideas humanas. Aquí no caben las ideas humanas. No cabe en la iglesia. No caben todas las teologías, no, sino las teorías pasajeras. Todos los movimientos mundanos no caben. No deberían caber en la iglesia, sino solamente lo que Dios ha revelado. Miremos Juan 17:17. Juan 17:17. Y aquí vamos a mirar cómo es que Dios bendice a su pueblo. Juan 17:17. Dice así la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es así. La verdad de Dios, absoluta, porque procede de su carácter, procede de su ser, de su esencia. Es perfecta, es sin engaño. La palabra de Dios es la única fuente segura que tenemos nosotros como iglesia. La verdad de Dios. La verdad
también dice la palabra, está encarnada. Mire Juan 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6. La verdad está encarnada. Juan 14, versículo 6. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto significa que la verdad no es meramente un concepto abstracto, no, sino es una persona viva. Es Cristo, porque Cristo es el que encarna toda la verdad de Dios. Toda la verdad de Dios está en Cristo, en su obra redentora en la cruz, en su enseñanza. Negar a Cristo o apartarse de Él es rechazar la verdad misma. La verdad también es única, es indivisible. No podemos coger la verdad y partirla en pedazos, no se puede. Un mundo como este sí habla de verdades parciales, relativas, pero la iglesia del Señor no. Nosotros creemos en la verdad revelada de la palabra de Dios. Es indivisible. Miremos Efesios 4, versículos 5 y 6. Efesios 4, versículos 5 y 6. Miramos aquí cómo la palabra de Dios enseña que la verdad es una sola, no se fragmenta, es una sola, dice así la palabra de Dios. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Dice más el texto, pero hagamos referencia a esta unidad, a esta unidad. No existen varias verdades válida, sino una verdad que proviene de Dios y que ha sido revelada de manera coherente, de manera armónica. No son piezas aisladas, allí un pedazo, aquí otro pedazo, no, sino es un sistema unido que glorifica a Cristo y que lleva a los hombres a la salvación, lleva a los hombres al arrepentimiento. Son verdades esenciales que no se pueden fracturar y la iglesia debe velar por sostener esta verdad, porque es la manera como el hombre puede llegar al arrepentimiento y a la fe y a unirse a Cristo. También es importante entender que la verdad se apoya, la doctrina se apoya una a otra, no se puede separar como lo dijimos hace un momento. La verdad de Dios se sostiene como un edificio bien construido, donde cada doctrina es interconectada una a la otra. Por ejemplo, si se llegase a negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues ¿cómo podríamos hablar de la justificación? ¿Cómo podríamos hablar de otras doctrinas como la resurrección, que son cosas esenciales para la fe cristiana, dijo el apóstol Pablo? Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Estas doctrinas que son esenciales, debemos conocerlas muy bien. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos entender muy bien cada una de estas doctrinas. Pero ¿cómo la iglesia identifica que una doctrina sí corresponde a glorificar a Dios o sí corresponde a la edificación de la iglesia o no? Pues hay tres características importantes que debemos entender, y una es que la verdad exalta a Dios, la verdad glorifica a Cristo y la verdad humilla al hombre. De esta manera vamos a poder entender que allí hay una doctrina que nace de la palabra, porque está exaltando y glorificando a Dios. Está exaltando la verdad de Cristo, de glorificar a Cristo.
Y eso conduce a que el hombre es humillado y reconoce su necesidad de Dios. Miremos Romanos 11, versículo 36. Romanos 11, versículo 36. Y aquí vamos a ver un criterio fundamental para discernir la verdad, que siempre será en exaltar a Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero. Y aquí el apóstol lo expresa de esta manera. Romanos 11, versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo es para exaltar a Dios. Todo, de principio a fin. Todo. Cualquier enseñanza que se centre en la gloria del hombre, ahí se prenden las alertas de la iglesia. Allí se prende la alerta de la iglesia y dice, no, esto no es así, esto no es correcto, esto no corresponde, porque no está exaltando a Dios. O tal vez una doctrina que minimice la majestad de Dios, tampoco. Y la iglesia debe proteger allí el exaltar a Dios. Y debe ser una doctrina que la iglesia debe rechazar. Debe rechazarla, porque no está exaltando a Dios. Porque la verdad siempre conduce a la adoración y a la exaltación de Dios. Miremos ahora Juan 16, leamos los versículos 13 y 14. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Recordemos que también comentamos que la verdad glorifica a Cristo. La verdad glorifica a Cristo. Juan 16, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Toda enseñanza que no pone a Cristo en el centro, que no magnifica su persona, que no magnifica su sacrificio, se aparta de la verdad de Dios. Toda enseñanza que no lo haga es una enseñanza del error. Miremos Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Otro criterio para identificar la verdad es que siempre coloca al hombre en su lugar correcto. Y el lugar correcto de todos los hombres es de necesitados de la gracia de Dios, necesitados de la obra de Cristo, necesitados de la operación del Señor en nuestras almas para que podamos exaltar a Dios. Por lo tanto, toda doctrina
que hable del humanismo, del hombre. Uy, el hombre es una cosa increíble. Toda doctrina que apunte a eso está desviada, porque no entiende qué es el hombre, la naturaleza del hombre, la necesidad del hombre, la corrupción que hay en el corazón del hombre. Toda doctrina, toda idea, toda filosofía, todo lo que trate respecto a exaltar al hombre está equivocado. La palabra de Dios nos ha dicho la verdad de quién es el hombre y lo acabamos de leer. El hombre es un vil necesitado. Somos necesitados de la gracia de Dios. Si no es por la gracia del Señor, el hombre se corrompe hasta lo sumo. El criterio para identificar esta verdad es que siempre coloca al hombre en su lugar correcto. No alcanzo a avanzar el siguiente punto, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, mis queridos hermanos, y en 8 días continuamos con la escuela. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por este estudio, Señor. Le rogamos que nos continúes bendiciendo, Señor, ahora que tendremos nuestro culto central. Ayúdanos para tener el corazón, la mente enfocada, Señor, en exaltar y en glorificar tu nombre, Señor. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.